Bienvenidos a este video explicativo sobre análisis combinatorio. Específicamente en esta ocasión voy a explicar en qué consisten tres tipos de métodos de agrupación sin repetición. El caso del arreglo o variación, la permutación simple y la combinación simple. Bueno, empecemos por el primer caso, es el arreglo o variación. Dice, siempre recordemos que los casos que voy a ver en este video son solamente los casos de combinaciones sin repetición, ¿sí? El caso de arreglo o variación, porque recibe ambos nombres, es un tipo de agrupamiento sin repetición en el que un grupo es diferente al otro por el orden o la naturaleza de sus elementos que la componen. ¿Verdad? Por ejemplo, si me preguntan en un problema cuántos números de dos cifras distintas se pueden formar con los números 2, 3, 4 y 5, entonces quiere decir que debemos formar agrupamientos de dos elementos sin repetición. Y si estamos hablando de números de dos cifras, estamos hablando de un número que tiene una decena y una unidad. Para la decena, si yo utilizo los cuatro números, para la unidad ya voy a utilizar nada más 3. ¿Por qué? Porque si un número ya se utiliza en la decena, en la unidad ya no se puede repetir, ya que me dice el problema bien claro que es sin repetición. Por lo tanto, los números posibles que se pueden formar son 12. La fórmula que se puede aplicar en este caso es combinación, dice, de A tomados de Mn. ¿Y qué significa Mn? Significa M representa el número de elementos que tengo para combinar. En este caso, en este problema, M es igual a 4. Y n es la cantidad de elementos que va a haber en cada agrupación, entonces n es igual a 2. Por lo tanto, este sería un caso de agrupación de 4 tomados de a 2. La fórmula que se aplica es m por los consecutivos menores, sería m-1, m-2, etc. Y el último elemento sería m-n más 1. Bueno, entonces veamos otra forma en que se puede resolver este problema, utilizando algo que se llama el diagrama de árbol, que también habíamos aplicado en un video anterior. Bueno, esto sería, si yo escribo por ejemplo los numeritos que pueden estar en la decena, que serían el 2, el 3, el 4 y el 5, para la unidad, por ejemplo, si ya se usó el 2 en la decena, en la unidad se utilizaría solamente 3, 4 y 5, porque los números no se pueden repetir, y así sucesivamente para los demás, generándose así los 12 números que pueden ver aquí en pantalla, que son estos que están acá. ¿Sí? Y ahí llegamos también a la solución, ¿sí? Donde la respuesta serían 12 números. Que quede claro acá que yo, por ejemplo, utilizo el 2 y el 3. En el caso de los números, el 23 y el 32 son números distintos, ¿sí? Veamos ahora el caso de la permutación simple. La permutación simple es un agrupamiento ordenado sin repetición, pero en donde entran todos los elementos de cada grupo. Entonces, por ejemplo, si el problema me dice cuántos números de tres cifras distintas se pueden formar con los números 2, 3 y 4, acá se dan cuenta que m y n son iguales a 3. Es decir, la cantidad de elementos que tengo para combinar es igual a la cantidad de elementos de cada agrupación. En este caso se utiliza la fórmula de permutación de n, que es igual a n factorial. O sea, sería en este caso permutación de 3, que es igual a 3 factorial. El 3 factorial, que es el producto de multiplicar 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Entonces se forman, dice, 6 números. Si lo haríamos por el diagrama de árbol, también llegaríamos al mismo resultado. Fíjense que con el diagrama de árbol lo que tiene es que esta solución es más gráfica, se puede ver mejor. Por ejemplo, el 2, el 3 y el 4 serían las decenas, y el 3, 4 de acá, por ejemplo, son las unidades. Entonces aquí se forma el 23, el 24, el 32, el 34, etc. ¿Sí? Y llegamos también a una solución. O sea, en el caso de este ejercicio tenemos la forma de aplicar una fórmula o también haciendo por diagrama de árbol. Bueno, vayamos al siguiente caso, que es la combinación simple. En el caso de la combinación simple, es un tipo de agrupamiento también sin repetición, porque también están los casos que son con repetición. Ojo que acá estamos hablando siempre de los casos de combinaciones o agrupamientos sin repetición, en el que dice un grupo es diferente de otro de acuerdo a la naturaleza de sus componentes. Entonces, por ejemplo, lo que más se aplica este tipo de combinación es cuando se trata de elementos que por más que tengan un orden distinto, se refiere a la misma agrupación. Fíjense, ¿cuántos grupos diferentes de dos personas
se pueden formar con 4 alumnos. Lo que vamos a hacer es, para que sea más gráfico, es llamar a estos alumnos A, B, C, D. Haciendo el diagrama de árbol, ¿qué es lo que va a ocurrir al hacer el diagrama de árbol? Lo que voy a tener son las siguientes combinaciones. La persona A se va a juntar con B, C y D. La persona B con A, C, D. Y así sucesivamente, si vamos haciendo las combinaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir sería lo siguiente. Vamos a necesitar empezar a eliminar las combinaciones repetidas. ¿Por qué las combinaciones repetidas? Porque ustedes pueden darse cuenta aquí que el grupo AB es el mismo que el grupo BA, porque estamos hablando de las mismas personas. Entonces el orden aquí no implica una combinación distinta. El orden en este caso no hace que las combinaciones sean diferentes. Por lo tanto, en el caso de la combinación, estamos hablando de otro tipo de combinación donde se tiene en cuenta que el agrupamiento con el orden diferente no hace distinta a una agrupación de la otra. Entonces, los grupos que se formaron aquí en total van a ser nada más que 6 grupos distintos, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que se aplica en el caso de la combinatoria? Esta es la fórmula. Combinación de m elementos tomados de n, donde sería m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. En este caso, en este problema, la m vale 4 porque son 4 personas. Nosotros le llamamos a estas 4 personas con estas 4 letras del abecedario, ¿verdad? Y los grupos son de A2. Entonces sería combinación de 4 tomados de A2. Lo cual, al aplicar la fórmula, llegamos al mismo resultado. Podríamos hacerlo con un simple diagrama de árbol o también podríamos aplicar la fórmula y obtener también el resultado. En síntesis, resumiendo los 3 casos, el arreglo o variación se aplica cuando el orden diferencia una agrupación de orden. Ejemplo, pensemos en los números. El 32 y el 23 son combinaciones de los mismos números, pero son diferentes por el orden, ¿sí? Y la fórmula que se aplica es esta: m por m-1 por m-2 hasta llegar al último elemento, que sería m-n más 1. ¿Qué es m y n? M es la cantidad de elementos que tenemos para combinar y n es la cantidad de elementos por cada agrupación. Luego está la permutación simple sin repetición también, que es el caso en donde la cantidad del valor de m siempre es igual al valor de n, o sea, la cantidad de elementos que tengo para combinar siempre va a ser igual a la cantidad de elementos que tengo en cada agrupación. Y por último está la combinación simple, en donde también m es mayor que n, y en este caso se utiliza esta fórmula, función factorial, pero en el caso de la combinación simple, recordemos que el orden no diferencia una agrupación de otra.